Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí presentando el trabajo final de macroeconomía, uno de tres. Mi nombre es Andrés Felipe Borges Ledesma y el de mi compañero Brajan Andrés Castellanos Parra. Nos tocó el país de Alemania y vamos a analizar su economía. Bueno, voy a empezar con un contexto histórico. Alemania se encuentra localizada en Europa Central y su capital es Berlín y es la primera economía europea. Quiere decir que es el país más rico de la zona euro. El mercado alemán en el 2009 sufrió las consecuencias de la crisis económica mundial con un retroceso de 4,7 en el PIB, pero no obstante, al cierre del año 2010 se recuperó y las estimaciones para el primer trimestre del 2021 indican un crecimiento del 3,9% según el Banco Mundial. Quiere decir que tiene una economía muy buena y creciente. Alemania maneja la moneda oficial del euro, que es la moneda oficial de la Unión Europea desde 1999. Entonces, y tiene 28 estados miembros de esta unión. Bueno, podemos analizar aquí la evolución del PIB per cápita de Alemania. Entonces, con unos 10.000 en 1980. Luego podemos analizar que en el 2007 tuvo una alza bastante significativa y se ha mantenido en ese nivel. Bueno, también en el 2011 el PIB fue de 2.693.560 euros. El valor absoluto del PIB en Alemania creció 129.160 millones de euros respecto al año anterior, quiere decir del 2010. Luego, en el 2012, el Producto Interno Bruto de Alemania creció un 0,4% respecto al 2011. Se trata de una tasa de 35 décimas menor que la de dicho año, cuando fue un 3,9%. Y en el 2013 su crecimiento fue de un 0,4 respecto al 2012, tasa que es igual a la del año anterior, y en el 2013 la cifra del PIB fue de 2.811.350 euros, el valor absoluto del PIB. Quiere decir que Alemania creció en el 2013 respecto al año anterior 66.040 millones de euros. Entonces podemos ver que hay un crecimiento gradual y no hay un retroceso. ¿Sigue? Bueno, en el 2017 el Producto Interno Bruto de Alemania creció un 2,6% respecto al 2016 y se trata de una tasa de 4 décimas mayor que en el 2016, que fue de 2,2%. En el 2018 el PIB fue de 3.359.410 millones de euros. El valor absoluto de este PIB y creció 96.550 millones de euros respecto al 2017. Ya para el 2019, el Producto Interno Bruto de Alemania creció un 0,6% respecto al año 2018 y se trata de una tasa de 7 décimas más arriba. Bueno, ahora en el 2020 la cifra fue muy grande, de 3.632.230 millones de euros, con lo que Alemania cayó unos 116.820 millones respecto al año del 2019. Sin embargo, pues sabemos que pasó en el año 2020, que pasó la pandemia, por eso hubo un retroceso en la economía. Entonces, sin embargo, la mayor economía de la Unión Europea sufrió esta caída debido pues a las dificultades que acabo de decir por el COVID.
Y pues podemos tomar como conclusión que desde el año 2011 hasta el año 2020 se ha mantenido como la primera economía europea. Sin embargo, a nivel mundial ha fluctuado entre la segunda categoría hasta la sexta. En la actualidad se encuentra en la tercera. En el 2011 también la economía alemana tuvo una recuperación después de la crisis, ocupando desde entonces el primer puesto en crecimiento económico europeo, gracias a la aplicación de políticas públicas de bajos costos arancelarios a países de la OCDE y latinoamericanos. Devuélvela un segundo, por favor. Y latinoamericanos, con el fin de exportar automóviles, también se implementaron las granjas orgánicas, cuyo pues, esfuerzo ayudó con la creación de nuevos puestos de trabajo, y pues en Alemania se ha sabido sobrellevar esta crisis y las dificultades económicas de su zona geográfica gracias a la implementación de políticas públicas que buscaban fortalecer la exportación, el trabajo, el sector privado, sobre todo pues la industria. Sabemos que Alemania es un país industrial desde comienzos del siglo XIX, perdón, del siglo XX, y entonces, además de esto, pues a la industria se le ha disminuido los aranceles de las máquinas industriales, incentivando pues la renovación de productos y la optimización de procesos industriales, además de mantener un austero gasto público. Quiere decir que tratan de no gastar pues, de derrochar el dinero del Estado. Entonces, además, la variable macroeconómica del PIB se mantuvo en el alza desde el 2011 hasta el 2019, pues en el 2020 decayó por la pandemia, pues como ya lo habíamos dicho, y la adaptación del mercado laboral siendo este su peor año de desarrollo económico. Bueno, el PIB per cápita para el año 2011 fue de 33.550 euros, y para el año 2022 fue de 34.000, perdón, año 2012 fue de 34.130 euros, y para el año 2013 fue de 34.860 euros. Para el año 2014 fue de 36.150 euros. En el 2015 fue de 37.000, perdón, 37.050 euros, y para el año 2016 fue de 38.070 euros. Y bueno, aquí podemos ver el crecimiento. Es un país que todos los años crece, o sea, nunca disminuye. A pesar, pues, el año pasado de la pandemia sí, pero siempre, siempre Alemania va en crecimiento. Para el año 2017 fue de 39.440 euros, para el año 2018 fue de 40.480 euros, y para el año 2019 fue de 41.510 euros. Bueno, ahora el per cápita en el 2020 fue de 40.070 euros, menor por 1.440 euros al 2019. Y resulta pues interesante que comparar unos años atrás, que el crecimiento es siempre escalonado de Alemania. Bueno, como conclusiones podemos ver que el sistema alemán está basado en la cooperación, es un consenso más que en la competencia, pues el sector privado trabaja conjuntamente con una finalidad de elevar sus niveles de exportación año tras año para incrementar sus ventas. Por su parte, el Estado realiza tratados bilaterales, multilaterales para abrir nuevos mercados para la exportación, y este modelo se ha implementado a partir de los años 2000 y fue reforzado en el 2010 por medio de incentivos arancelarios, creación de nuevos puestos de trabajo y rebajas de impuestos en el sector empresarial, permitiendo así que se genere un incremento en el empleo, y el cual ha batido pues un récord de 45,3 millones de personas que están laborando en el 2017. Entonces, lo cual pues, produce un mayor nivel de adquisición económica para cada persona, pues que se tiene
en su bolsillo la capacidad de comprar más cosas, de una calidad de vida mejor. Y también vemos que en el informe de la PwC y Urban Land Institute, el mercado alemán es el que se acaparó la mayor volumen de transacciones inmobiliarias entre las finales del 2017, pero en el 2020 el índice decayó 37.000 millones de euros debido pues a la contingencia del COVID-19. En definitiva, el 2020, el nivel de adquisición de cada persona se estima en 100 euros por cada uno, según la información emitida por el Banco Mundial. Bueno, el PIB desde el año 2011 al 2020 y la tasa de variación del promedio anual. Entonces aquí pues vemos los datos que ya no les habíamos compartido, entonces pero ya en una tabla, y podemos ver pues el crecimiento de Alemania cada año. El consumo privado del PIB. Bueno, en el 2011 el consumo privado creció 1,5 del año pasado frente al 0,6 del 2010. Ese resultado fue apoyado por la caída adicional del desempleo en Alemania en virtud de la creación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector privado. Esto ayudó a la recuperación económica de la crisis mundial del 2009. En el 2012 el consumo privado se incrementó un 0,4% respecto al 2011, pero para este año las economías europeas a crisis de la zona euro, por lo cual para este año el crecimiento fue menor al esperado. En el 2013 el consumo privado agregó 0,6 puntos al porcentaje. Estamos hablando de que el crecimiento del año pasado, y para este año la economía no se había recuperado pues totalmente de la crisis. En el 2014 el consumo privado creció un 1,5%, en el 2015 1,1% y en el 2016 1,9%. En el 2017 creció un 1,4%, en el 2018 1% y en el 2019 1,6%. Bueno, como conclusiones podemos tener que el consumo privado depende en gran medida de la solución de los problemas de los mercados laborales. Quiere decir, si el gobierno no implementa políticas públicas que mejoren la calidad y la facilidad del trabajo, en realidad pues no se logra un trabajo en equipo y una buena argumentación en la labor, en materia laboral. Y también tenemos que la inversión empresarial en maquinaria y muebles industriales permite pues, la creación de nuevas fuentes de empleo. Las políticas macroeconómicas pretendían fomentar el consumo privado y eso es lo que debemos implementar en nuestro país. Entonces, el mejor año para Alemania fue el 2019, dado que la economía mundial hubo un superávit de exportaciones. Su peor año fue el 2011 y en este año apenas se están implementando pues una política externa de exportaciones. Bueno, aquí tenemos una tabla del gasto público y en el 2011 hubo un gasto público que disminuyó de 16.000, perdón, el gasto público de Alemania disminuyó en 16.020 millones de euros. En el 2012, el gasto público en Alemania creció un 5.933,7 millones y en el 2013 el gasto público fue de 1.263.544 millones. En el 2014 creció 33.396 millones. En el 2015 el gasto público de Alemania creció también 35.386 millones, aquí bajó 10 puntos. Y el del 2016 el gasto público en educación en Alemania creció 5.083,3 millones de euros. Bueno, también compartimos aquí la información del 2017, el 2018 y el 2019.
y pues podemos concluir que el gasto público subió en un 2,5% en temas interanuales. El Estado alemán también registró un déficit por el 4,8% en el 2020. El endeudamiento en diciembre de 2020 fue de 70,0% del PIB y la intención fue enfrentar pues el COVID-19 con los recursos disponibles, siendo pues el año con mayor gasto público, pues por obvias razones. Bueno, y también como parte de las conclusiones, tenemos que desde el 2011 hasta el 2019 el mayor porcentaje de gasto público fue derivado hacia la educación y la salud. En el 2020, la totalidad del gasto público fue dirigido a la salud y la Alemania no necesitó invertir en educación porque el país pues ya contaba con la con la tecnología necesaria para afrontar el sistema educativo semipresencial, pues a diferencia en Colombia, que no contamos con redes 4G, por ejemplo, de Internet, y no todas las personas cuentan con un computador e Internet en la casa. Entonces, también otros porcentajes de gasto público fueron derivados a la seguridad nacional, a la infraestructura, y el gasto público incrementó cada año, siendo el 2020 el año que más se gastó, como lo dije ahorita, y en el 2011 fue el año que menos gasto hubo, dado los porcentajes de inversión social también fueron reducidos. Listo. Ahora vamos a hablar de la evolución de la formación bruta de capital. Aquí podemos ver la tabla. Estoy corriendo pues, nuestras cámaras para que se vea bien. En un principio tal vez no se entienda bien, pero vamos a llegar a hablar sobre cada aspecto y cada situación establecida. En el periodo de 2011 y 2020, el aumento de la formación bruta de capital se dio con una intensidad en su componente de maquinaria y equipo, buscaba la expansión del consumo interno con la consecuente necesidad de expandir la capacidad de oferta, la continuidad en la disponibilidad de crédito y las apreciaciones de las monedas nacionales con relación al dólar, lo que abarató los precios en moneda nacional de los bienes de capital importados. Con las tasas de crecimiento promedio anual de inversión en construcción del 1,9 y de inversión en maquinaria y equipo de 3,7, estas tasas aumentarán considerablemente en el periodo 2011 a 2015. La formación bruta de capital fijo se expandió a una tasa promedio anual de 8,5, con tasas de crecimiento de la inversión en construcción y en maquinaria y equipo de 5,3 y 11,4 respectivamente, lo cual le ayuda a salir de la recesión económica del 2009 y el 2012, como ahorita lo estaba comentando mi compañero al inicio de la presentación, que fueron los años, digamos, más duros que tuvo la economía alemana y pues el mundo en general. Ok, como conclusiones de la tabla que vimos, podemos formular que el valor de formación bruta del capital fijo en Alemania fue 3,45 en 2018. Este indicador ha alcanzado un valor máximo entre el 2011 y el 2020 y un valor mínimo de 9,46 en el 2020 debido a la pandemia. En el 2018, Alemania tuvo una formación bruta del capital porque Alemania se elevó las exportaciones y la compra de mobiliarios. Aquí vemos un gráfico no tan estructurado de lo que es la deuda externa de Alemania. Vemos cómo se ha mantenido la tabla como tal. ¿Por qué? Vamos a hablar de la política pública de la exportación. La economía alemana se encuentra orientada a las exportaciones, ¿sí? Fue el primer exportador mundial durante el 2011 hasta el 2020 y en la actualidad está ocupando el tercer lugar, ¿sí? Las medidas no arancelarias, ¿sí? Que son las normas de comercialización de los productos agrícolas y de la pesca alemana, al ser miembro de la Unión Europea, cuenta con normas de comercialización destinadas principalmente a los productos agrícolas y de la pesca que llegan frescos al consumidor. Es decir, que estamos hablando de unas barreras un poco más flexibles. Ahí hablamos de un reglamento donde se crea una organización común de mercados agrícolas con disposiciones específicas para determinados productos según diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etcétera. Es decir, que están llevando su economía a un punto de globalización, ¿sí? Las tarifas arancelarias. Tenemos que hablar todos estos aspectos, ya que si queremos analizar en conjunto la economía, tenemos que ver paso por paso
digamos, los pro que ellos tienen como tal para ser tan evolucionados, digámoslo, en un aspecto económico. En cuanto a las tarifas arancelarias, Alemania también sigue las reglas de la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la Unión Europea está exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías a Alemania, los exportadores deben llenar una declaración. Si el país exportador no es miembro de la Unión Europea, las tarifas arancelarias se calculan en base sobre el valor de las mercaderías según las tarifas arancelarias generales. Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos, aunque no en todos los sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio del 4.2. Sin embargo, los textiles y confecciones tienen tarifas altas y sistemas de cuotas. Los alimentos procesados tienen tarifas promedio del 17.3 y numerosas cuotas tarifarias también. Estas medidas se efectúan como mecanismo de protección a sus productos. Aquí vemos el histórico de exportaciones de Alemania, un cuadrito representativo de cómo ha ido evolucionando el sector. Y vamos a hablar en sí, digamos, de cada año como tal. En el 2011, las exportaciones en Alemania crecieron un 11.51 respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 37.31 de su PIB. En el 2012, de acuerdo con las estimaciones, las exportaciones aumentaron un 6% al 2012, llegando a 1.194 millones de euros. En 2013, las exportaciones en Alemania cayeron un 0.23 respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 38.7 de su PIB. En el 2014, las exportaciones en Alemania crecieron un 3.4 respecto al año anterior. En el 2015, las exportaciones en Alemania crecieron un 6.29 respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 37.52 de su PIB. Podemos ver que ha ido variando año tras año, generando un porcentaje minúsculo que le aporta más al PIB. Las exportaciones alemanas en el 2016 subieron un 1.2 respecto al año anterior, hasta los 1.275 billones de euros y superaron así el récord del 2015. En 2017 subieron un 6.3% respecto al año anterior. En 2018 las exportaciones alemanas han alcanzado los 1.318 billones de euros, lo equivalente al 3% del PIB. En 2019 las exportaciones en Alemania crecieron un 0.73 respecto al año anterior. Representan un 38.57 de su PIB. ¿Cuáles son los principales bienes exportados en Alemania? Vemos entonces una lista que obviamente no es taxativa, que son los vehículos, maquinarias, productos químicos, productos electrónicos, productos farmacéuticos, equipos de transporte, metales básicos, productos alimenticios y caucho y plásticos. Digamos que es como la industria en que más se fomenta. Alemania es el líder a nivel mundial en la exportación de vehículos, proseguido por Japón, ¿sí? De los vehículos que se envían a otro país son exportados desde Alemania, según lo estipulado por el Observatorio de Complejidad Económica, y en el caso de Japón, sus exportaciones de coches suponen 2/3 del total de coches que exportan los alemanes. Los principales países a los que van dedicadas las exportaciones alemanas de vehículos son Estados Unidos, Reino Unido, China, Italia y Francia. Por tanto, estos son sus socios comerciales más significativos, además de Francia y Holanda, que también aportan una gran cantidad de productos alemanes, ¿sí? Entonces, Alemania exportó en 2020 bienes y servicios por valor de 1.247 billones de euros, lo que supone un desplome del 9.3 respecto al año anterior. Según los datos provisionales difundidos hoy, bueno, eso es de una noticia, obviamente, por la Oficina Federal de Estadística, es decir, que estamos hablando que la pandemia, me imagino que analizaremos en todos los países cómo ha afectado en las diferentes variables macroeconómicas de cada país. Las principales industrias de Alemania son la automoción, electrotecnia, ingeniería mecánica y la industria química, biotecnología, aeronáutica, navegación por satélite, información y comunicaciones, medio ambiente, energías renovables, medicina técnica, productos farmacéuticos y servicios, tejidos, etc.
Aquí vemos la evolución de las importaciones en Alemania, vemos cómo ha ido creciendo año tras año, lo que ahorita estábamos hablando. Producción agrícola ecológico. En Alemania existe un sistema de producción agrícola ecológica que es voluntario y tiene por objeto garantizar el agro en el interior del país. Sin embargo, es un país que importa productos derivados de la agricultura, principalmente teniendo importaciones en promedio del 5,7 desde el 2011 hasta el 2020. Importaciones de frutas y verduras orgánicas. La demanda de productos es mucho mayor que su producción, ¿sí? La proporción mayor de las importaciones en comparación con el mercado interno corresponde a las frutas, estimada en un 56%, seguidas de las semillas, las verduras y el vino. Bueno, aquí vemos los componentes que tienen las importaciones, digamos, de las frutas y las verduras. Aquí vemos la importación de las verduras en Alemania, en una tabla estipulada donde vemos que las cebollas son aproximadamente 2.000 toneladas, las zanahorias aproximadamente 7.000 toneladas, la papa relativamente bajas, los tomates en los meses de verano importados en alrededor del 80 al 96%. Y aquí vemos, digamos, los socios que están llegando a acomodar ese tipo de importaciones. Entre 2011 y 2020, el sector alimentos y bebidas no alcohólicas representa el segundo lugar en importaciones después de la agricultura. Los dos sectores representaron el 11,6%. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. En cuanto a las importaciones, Alemania importa principalmente derivados lácteos, carne y productos cárnicos, cereales, derivados, frutas y hortalizas frescas. Los consumidores son cautelosos en cuanto al alza de los precios y asumen que la calidad de los alimentos no varía mucho entre los puntos de venta. Por lo tanto, la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha incrementado en las tiendas de descuento como Aldi, Lidl y las grandes cadenas minoritarias. Bueno, ponen unos, unos ejemplos, digamos, las noticias que hemos encontrado con respecto y las diferentes fuentes oficiales. Las importaciones. Los principales proveedores del mercado alemán son Holanda, Francia, Italia, Polonia y España. Entonces, aquí podemos ver con toda la exposición que hicimos, un análisis, digamos, minucioso de cada variable que compone el PIB, ¿sí? Aquí vemos cómo Alemania ha sido una economía próspera hasta los momentos del COVID, que ha afectado a muchos países, pero igualmente, así lo hayan afectado bastante, podemos ver que su economía sigue siendo próspera y fructífera. Entonces, profesora, muchas gracias, le agradecemos mucho y vamos a subir también la diapositiva para que la pueda, no sé si compartir. Ya, gracias, profe. Stop recording.